Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta perspectiva semanal de divisas, esta semana del 19 al 23 de agosto. Ya entrando en materia, vimos que el dólar estadounidense presentó su cuarta semana consecutiva de depreciaciones, mientras la expectativa de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal son respaldados por los datos económicos en Estados Unidos y pesan sobre el desempeño de la moneda, que no logra estabilizarse o mantenerse sobre el nivel de las 103 unidades. El DXY fluctuó entre un mínimo de 102.27 y un máximo de 103.31 unidades, depreciándose cerca del 0.73%. Por otro lado, las condiciones favorables en los mercados de la eurozona y el Reino Unido, junto con la disminución de la inflación en Estados Unidos, han generado expectativas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, lo que ha debilitado al dólar. Sin embargo, la incertidumbre económica global, impulsada por la desaceleración en China y los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, podrían mantener la volatilidad de los mercados en el corto plazo. Esta semana, liviana de fundamentales, el mercado estará atento a los datos de PMI que podrían brindarle fortaleza al dólar y contrarrestar la incertidumbre de posible recesión en el país en la medida en que se alinean las expectativas del mercado o resulten ligeramente más altas. Esto podría llevar al DXY a presentar algunas ganancias alrededor de las 103 unidades y hasta las 103.5 unidades. Si este no es el caso y los datos resultan más bajos, el DXY podría volver a tocar mínimos cercanos al nivel del Fibonacci en 102.2 unidades o incluso más bajos hasta llegar a romper este soporte. Cabe aclarar que este último no es el escenario base. Esta semana será relevante la conferencia de Jackson Hole y las expectativas del mercado sobre el discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Se espera que se reafirmen las expectativas de recortes de tasas en septiembre y el mercado parece estar sobrevalorando lo que Powell comunicará, lo que podría llevar a ajustes en el DXY si la postura del presidente de la Reserva Federal no es lo suficientemente dovish para los mercados. Además, el comportamiento del dólar estadounidense también estará alineado a las expectativas de datos económicos en la eurozona, Reino Unido y el dato de inflación en Japón. Por lo tanto, anticipamos un rango en el que fluctuará el DXY esta semana, comprendido entre las 101.2 unidades y las 102.5 unidades. Ya entrando en materia del mercado de divisas local, el peso colombiano presentó su segunda semana de apreciaciones, alcanzando mínimos de 4 semanas en 3.999 y máximos en 4.034 pesos por dólar. En promedio, la volatilidad diaria correspondió a 27.53 pesos, siendo la más baja en varios meses. La narrativa económica la semana pasada navegó alrededor de los datos económicos en Colombia, Estados Unidos y Japón. Por un lado, los datos del ICE y PIB local resultaron por debajo de las expectativas del mercado y tranquilizaron a los inversores que anticipan recortes de tasas de interés más rápidos por parte del Banco de la República. Mientras en Estados Unidos y Japón, los datos respaldaron las expectativas del mercado sobre la política monetaria de cada país. Dada esta tendencia del peso, la semana pasada fue relevante el programa de acumulación de reservas internacionales del Banco de la República, pues la tasa representativa de mercado cumplió con la condición para ejecutar las opciones put del programa. Como resultado, en total se ejecutó 11.9 millones de dólares, correspondiente a un avance del 76% del cumplimiento total del programa. Esta semana no habrá datos económicos relevantes en Colombia, por lo que la atención del mercado recaerá en el panorama internacional y de materias primas. En este sentido, consideramos relevante el dato de inflación en Japón y los datos de PMI en Estados Unidos. En la medida en que los datos económicos respalden las expectativas de política monetaria global, si los datos de los PMI se alinean a las recientes de ventas minoristas, se disminuye aún más la incertidumbre sobre la posible recesión en Estados Unidos y beneficiaría a las monedas emergentes. Por otro lado, el yen o un yen que se fortalece tras la publicación del IPC de Japón implicaría en el corto plazo una debilidad del DXY, pero un impacto negativo en el carry trade de las monedas emergentes. Respecto a esta relación, consideramos relevante mencionar que en el corto plazo y mediano, la correlación entre el COP y el yen es inversa, siendo del menos 0.98 respecto a la última semana, pues las decisiones de política monetaria de Japón han pesado sobre el comportamiento de las monedas, mientras las posiciones de los operadores se acomodan a la nueva postura del Banco de Japón, sobre todo en las monedas emergentes como el peso mexicano, por lo que la depreciación del peso
colombiano parece estar respaldada en el argumento en el que el yen se convierte en el refugio de las emergentes. Sin embargo, si analizamos periodos de tiempos más extensos, realmente en el largo plazo el comportamiento del yen anticipa los movimientos futuros del peso colombiano. Finalmente, el contexto geopolítico en Oriente Medio será relevante, pues aunque la correlación entre el petróleo y el peso colombiano ha venido disminuyendo, un incremento en los precios del crudo podría respaldar una apreciación del peso colombiano. Sin embargo, consideramos que esta semana el peso colombiano operará de forma lateral, teniendo en cuenta la liviana agenda económica. Sin embargo, podría presentar leves apreciaciones. Por lo tanto, estamos anticipando un rango semanal comprendido entre 3.990 y 4.050, con extensiones a 3.980 y 4.065 pesos por dólar.